Creo que cuando hablamos de integridad, y es lo que quiero hablarle en estos 30 minutos, sobre la integridad, porque le repito que en mi opinión personal es lo que a mí me ha bendecido muchísimo de mi papá, y es lo que a todos nos ha dado estabilidad, y eso es más poderoso que cualquier otra cosa. La integridad no se aprende, la integridad se capta, porque la integridad proviene del espíritu de un hombre. Es más, la integridad proviene de Dios. El diablo nunca será íntegro. El ser humano tampoco tiene tendencia a la integridad. Así que es Dios o una manifestación de Dios. La integridad puede ser una manifestación de Dios en nosotros. O sea que no busquemos tanta forma de vestir, tanto apariencia. Yo creo que la integridad debe ser captada, porque no cualquiera es íntegro. Cualquiera se viste de cualquier manera, pero no cualquiera es íntegro, porque la integridad se demuestra en lo secreto, no en público. La integridad no se ve cuando usted predica. La integridad no se ve cuando usted ora. La integridad no se ve cuando usted ayuna. La integridad no se ve cuando usted es famoso. La integridad se ve en lo secreto, usted y Dios, donde nadie ve, donde no hay testigos más que el mismo Dios. Y esa integridad es lo que el diablo persigue en un hombre de Dios. La tentación para Satanás, o la molestia para Satanás, era un hombre en la tierra. Su nombre era Job. Eso lo atormentaba a Satanás. Muchas veces pensamos que tener un avión privado y tener una iglesia de miles atormenta a Satanás. No hay nada que atormente a Satanás más que la integridad de un hombre. La integridad de un hombre es capaz de atormentar a Satanás sin ni siquiera decir una palabra. Satanás está, usted conoce la historia, dando vueltas por la tierra. Dios le pregunta y él entra a la presencia de Dios como un hijo de Dios. Eso le revienta la teología cualquiera. Entra a la misma presencia de Dios y entra como hijo de Dios aún más. Dios lo reconoce como hijo y le habla como hijo. Y le pregunta: ¿de dónde vienes? Él dice: de darle vueltas a la tierra. Pero Dios, que todo lo conoce, aún los pensamientos del diablo, se da cuenta que Satanás está inquieto y atormentado. Y Dios le dice o le pregunta a Satanás, porque sabe y conoce el corazón de Satanás, y él conoce que Satanás está atormentado por un hombre en la tierra. Y le dice: ¿no has considerado o no has visto a mi siervo Job? Dios sabía que lo había visto. Dios sabía que Satanás estaba atormentado. Y le dice y le describe a Job. Satanás le dice: claro, gran cosa. Lo ha rodeado a él, a su familia y a todo lo que tiene. Pero quítale lo que tiene, a ver si Job cree en ti en vano. Es decir, si realmente hay una fe genuina en Job hacia ti, una devoción genuina de Job hacia ti, y que no te sirve solamente por lo que le das y no por lo que tú eres para él. Así que usted conoce la historia. Lo primero que Satanás hace es quitarle todo lo que tiene afuera: vacas, toros, camellos, ovejas. Todo se lo quita, y todos los hijos. Le quita todo lo que él tiene afuera. Todo lo que él tiene afuera. La gente piensa que la integridad puede sacrificarse por cosas afuera. La gente piensa que la integridad puede sacrificarse si hay un buen fin, como por ejemplo espiritualizar el dinero y decir que todo lo que estoy recogiendo es para algo, cuando a la final es para mí. Al final del día, todo lo que hay afuera no vale lo que un hombre tiene adentro.
nunca podrá valerlo. Ahora, este hombre lo pierde todo. Lo que usted no sabe tal vez, en el capítulo 2, o tal vez si lo ha leído, en el capítulo 2 de Job, vuelve a ocurrir lo mismo. Después que Job pierde todo lo que tiene afuera, no ocurrió de inmediato. En el capítulo 2, de nuevo, Satanás se presenta como hijo de Dios, delante de Dios. Ahora, cronológicamente no sabemos cuánto tiempo pasó desde que Job pierde todo lo que tiene hasta que Satanás se le presenta por segunda vez a Dios como hijo. No sabemos si pasó 1 año, no sabemos si pasó 2 años, 3 años, 5 años, no lo sé. No sé si Job había hecho un plan financiero para comenzar de cero otra vez. No lo sabemos. El asunto es que Satanás se presenta como hijo otra vez delante de Dios. Y una vez más Dios se da cuenta que Satanás sigue atormentado. Por alguna razón, y obviamente usted no lo lee de primera, se da cuenta que lo que Satanás quería afectar en Job, quitándole todo lo que tenía afuera, no lo logró afectar. Job seguía siendo el mismo de hace 5, 6 o 10 años atrás, aún perdiéndolo todo. Eso nos da la enseñanza de que lo que Job era por dentro no se comprometía con lo que él no tenía o tenía afuera. Él no vivía una vida mercantilista. Job no vivía una vida para tener cosas. Job vivía una vida según sus valores y principios y no lo sacrificaba. Se llama integridad. Por segunda vez se presenta entonces los hijos de Dios y le dice el Señor, bueno, esta no es Reina Valeria, pero dice más o menos lo mismo, aunque preferir una Reina Valera. ¿Hay una Reina Valera aquí? Ok, pongan el verso 3 del segundo capítulo de Job. Ok, aquí está. Y Jehová dijo a Satanás, se volvieron a presentar entre ellos, presentándose delante de Jehová, Satanás como hijo. Pero en el verso 3 Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Ya eso había pasado en el capítulo 1. Pero Dios añade algo en el capítulo 2: y que todavía retiene su integridad. Dios le dice: aunque tú me empujaste, como dice después, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, lo arruinara sin ninguna causa, pero me incitaste a eso, aún con eso él retiene su integridad. Lo perdió todo afuera, pero retiene su integridad. Perdió los hijos que tenía, pero retiene su integridad. No tiene nada de lo que antes tenía, pero él retiene su integridad. Y yo digo que cualquier hombre o mujer que quiera entrar en una verdadera prueba de integridad tendrá que pasar o bien por la pérdida o bien por la renuncia de todo lo que tiene afuera, para ver si realmente hay integridad en su corazón. ¿Alguien dice conmigo amén a eso? Ahora Satanás pide otra cosa. Pide tocar su cuerpo. Dios se lo permite. Usted conoce la historia. Le dio una sarna única. Dice que se rascaba y caían los pedazos de carne en el tiesto o la teja con que se rascaba. Lo único que le quedaba era su mujer o su esposa. Lo único que le quedaba. Por alguna razón, Dios no permitió a Satanás que le quitara a la esposa. Cualquier hombre hubiese dicho: pero era justo. Pero no se la quitó, se la dejó.
No hay otra muestra de esta mujer en todo el libro de Job. No hay una muestra. Ella aparece en escena. Ella aparece en el capítulo solamente para invitar a su esposo a maldecir a su Dios. Le puedo decir con toda seguridad que no es la mujer que un hombre de Dios quisiera para él. Obviamente que no lo es. Pregunto entonces, Dios o Satanás mismo, que estaba probando la integridad o tratando de quebrantar la integridad de Job, le dejó a la esposa para seguir probando su integridad? Respóndame eso después. La mujer, lo último que le quedaba era una esposa que le invita a él a maldecir a su Dios, pero una esposa que estaba hastiada de ver a su esposo caminando en integridad. Eso es difícil. La esposa se obstinó de ver a su esposo en una posición de integridad con todo lo malo que le había pasado. Pero es que la integridad no está suscrita a todo lo bueno que me pasa o a todo lo malo que me pasa. La integridad está suscrita a los valores internos y principios que Jesús ha puesto en mi vida por medio de su palabra. Es decir, mi integridad nunca debe estar en juego por nada de lo que me sucede afuera. Mi integridad no está suscrita a los acontecimientos exteriores. Si tu integridad se suscribe a lo que sucede afuera, entonces ya no es integridad, es interés o es conveniencia. La integridad va sobre cualquier cosa que me suceda. Eso es integridad. Y exactamente a esa integridad me refiero cuando hablo de mi papá. Al verlo inmutable frente a las circunstancias que ha vivido en la vida. Verlo inmutable frente a, como le dije, hay cosas que se pierden, pero hay otras a las que se renuncia. De igualmente o de igual forma son puestas a un lado. Y para hacer eso hay que ser íntegro, que es la integridad más difícil, es la integridad para con Dios. Es esa integridad que Jesús enseñó al ser bautizado en el Jordán, cuando todo el mundo esperaba que Jesús, como santo o como profeta santo, no tuviera pecado, y él entra al Jordán para bautizarse para perdón de pecado, comprometiendo toda su reputación en toda la ciudad, oyendo tal vez todos los chismes de las mujeres y de los hombres al verlo entrar para bautizarse para perdón de pecados. Aún más cuando Juan lo ve de lejos y dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y aún reconociéndolo Juan, Jesús sigue avanzando hacia Juan para que lo bautice para perdón de pecados. Juan le dice: tú tienes que bautizarme a mí por el asunto de que el mayor debe ser o debe bendecir al menor. Juan sabe que lo que está sucediendo no es correcto, pero Jesús estaba más preocupado por ser íntegro con su Padre, al decir: es necesario que cumpla toda justicia. La integridad de un hombre para con Dios está sobre su conveniencia y está sobre su reputación. Sin importar que la gente piense de él, él sigue haciendo lo que Dios le llamó a hacer, aunque todo lo que él es o todo lo que él tenga esté en juego. Eso es integridad. Dejar lo que conoces para asumir algo desconocido, y no a mi edad y no más joven. Hay que ser íntegro para con Dios. Hay que ser íntegro a un llamado. Hay que ser íntegro a un Dios al cual en un momento de nuestra vida nos comprometemos a servir hasta las últimas consecuencias. Nadie sabe hasta dónde será probada tu integridad hasta que llegue el día de probarla. Jesús estaba frente al Jordán, mi papá enfrente de un desafío desconocido por completo. Dejar todo lo que conoces, dejar todo lo que tú amas, dejar todo lo que has edificado por mucho tiempo.
e irte sin nada. Sin nada. Y yo soy testigo de eso. Sin nada. A empezar en un lugar como extranjero. En un lugar sin saber si la gente lo iba a amar o no lo iba a amar, o si lo iba a rechazar. Y sabe todo eso por ser íntegro a un llamado y a un Dios. Se llama integridad. Y es lo que especialmente a mí me mueve a admirar a este hombre de Dios. Cuando usted ha visto tanto, cuando yo he hablado con tantos que aparentemente tienen un enorme éxito, que aparentemente tienen mucho más, pero déjeme decirle algo con lo que yo he visto. Y he visto hombres que mueven mucho dinero, he visto hombres que mueven mucha gente, he visto hombres que mueven una maquinaria financiera y un aparataje de gente enorme. Sin embargo, déjeme decirle, y se lo digo delante de Dios y con toda sinceridad, jamás he hallado más integridad en este hombre que en ningún otro hombre que yo haya conocido. Nunca he hallado más integridad en nadie. Nunca. Y cuando usted admira a un hombre no por las cosas que pueda tener, cuando usted admira a un hombre no por las cosas que pudo haber hecho, sino que usted admira a un hombre por su integridad, nadie podrá afectar la imagen que usted tiene de ese hombre en el corazón. Por esa razón yo le puedo decir aquí ahora que las personas que se han ido de este ministerio es porque nunca apreciaron lo que realmente tiene valor en este ministerio. Nunca apreciaron la integridad de un ministerio levantado por un hombre íntegro. Y cuando usted no aprecia lo que realmente vale, porque eso es lo que vale. Tener un templo lleno de gente no tiene tanto valor como un corazón lleno de integridad. Y cuando usted empieza a ver que lo que tiene valor tiene que tener valor, no podemos permitir la tergiversación y el empañamiento de lo que realmente tiene valor en esto que llamamos cristianismo. En esto que se ha convertido por muchos o lo han convertido en clubes de intereses, pero que realmente tiene un gran valor. Porque esto que llamamos cristianismo tiene un precio al cual se debe, que es la sangre de Jesús, la vida de Jesús. Y que después de eso debe haber una correspondencia a lo que Él es. Y se llama integridad. Él mismo fue íntegro. Jesús a todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Ahora está Job aquí con una sarna, sin nada de valor tal vez que tener. Y su propia esposa le dice o le ruega y le hace una pregunta: ¿aún retienes tu integridad? Lo que te ha pasado no es suficiente para que dejes eso atrás. Porque para la esposa de Job la integridad tenía que ver con lo que se tenía afuera. Para Job la integridad tenía que ver con lo que él tenía dentro. Por esa razón la respuesta es esta. Le dice: mujer, has hablado como cualquier loca. Si se lo traduzco al lenguaje coloquial popular, has hablado como una loca, como una mujer cualquiera. No espero yo que tú hables así de mi Dios. ¡Qué integridad! Estaba arriesgándose a perder lo último que le quedaba, su propia esposa. Es lo único que le quedaba. Lo único. Ahora, me llama la atención que después de esto, que usted diría ya es suficiente, llegan tres amigos. Tres amigos identificados como amigos. Y si usted se pone a leer con calma todos los argumentos de los tres amigos, vuelve a conseguir que tanto a ellos le molesta la integridad de Job como a Satanás. Y que hay amigos llamados amigos que con ellos no hace falta el diablo. Con ellos es suficiente. Cuando tal vez Dios le dijo a Job:
perdón, al diablo cuando le dijo: diablo, ¿no quieres ir a hablar con Job? El diablo dijo: no, ahí tengo a sus 3 amigos que van a hablar con él. Y sabe todo lo que trataron de hacer estos 3 amigos a Job. Trataron de convencerlo que la razón de su mal era el resultado de una vida fuera de la integridad. Y diciéndole esto, le puedo asegurar que la integridad de un hombre no es medida por los conceptos de otros. El momento cuando nosotros comenzamos a medir nuestra integridad o a formar nuestra integridad por los conceptos de las gentes, terminamos entonces por hacer una integridad democrática, es decir, formada por la opinión de la mayoría. Cuando usted tiene una integridad formada por la opinión de la mayoría, usted ya deja de ser íntegro para convertirse entonces en un ser servil de la opinión pública. La integridad obedece conceptos mucho más altos que lo de los humanos o lo de los seres humanos. La integridad es el resultado de una relación estrecha con Dios. Job sabía, conocía esa integridad. Job tenía una integridad formada por su relación con Dios. Estos 3 amigos tenían una integridad formada por la opinión pública. Los que tienen una integridad formada por la opinión pública siempre juzgarán con facilidad. Por eso una persona íntegra no juzga. Una persona íntegra no se presta al juicio. Y usted podrá decir: pero juzgaremos al mundo. Algún día, no ahora. Ahora debemos salvar al mundo, no juzgar al mundo. Ahora, salvar al mundo no significa sacrificar mis estándares de integridad para eso. Nada sacrifica tu integridad. Estos 3 hombres vinieron a juzgar a Job y a decirle que todo lo que le había pasado era el resultado entonces de pecado en su vida. Y yo sé que ustedes han oído de esto, claro que sí. Cada vez que algo malo le pasa a un hombre de Dios, especialmente a un hombre de Dios que es raro por su integridad, se lo atribuyen a un pecado. Entonces Job era el hombre más pecador, porque todo lo que pasó a Job, a mí no me ha pasado, a mi papá no le ha pasado, a Job le pasó. Y quien lee ahora la Biblia, no en ese momento, pero quien lee ahora la Biblia lo entiende. Pero usted y yo, que lo leemos, y si hubiéramos vivido en el tiempo de Job, tal vez lo hubiésemos juzgado con mucha dureza. Hubiéramos dicho: ese hombre está en pecado. Cuando mi hija estuvo enferma de esta enfermedad mortal, los jueces, sí, son del diablo, sin duda. Decían: ese es el pecado de ese hombre. Cayó sobre su hija. Después Dios sana a mi hija. Entonces ni siquiera dijeron que me arrepentí, que era lo lógico, sino que dijeron que fue la bondad de Dios. Y claro que la bondad de Dios siempre fue la bondad de Dios. Pero si fue el resultado de un pecado, digo, lo contrario sería arrepentirse para que se revierta el hechizo. Porque déjeme decirle algo: son hechiceros. Yo no sé si yo no sé manejar estas cosas. Estoy buscando el capítulo 27, pero no. 27, lo busco. Parece libros. Sí. A ver, ¿por qué no me hace capítulo? Ya me pasó, ahora sí. Ok. Bien.
Ya está en el Salmo, ya está en Job 27. Y bueno, tienen a Job acoquinado. Acoquinado, me explico acoquinado. Lo tienen asediado, lo tienen acorralado. Está desesperado. Pero entonces, en el verso 3, dice Job que todo el tiempo que mi alma esté en mí. Qué bárbaro. Y haya aliento de Dios en mis narices. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Les está diciendo a sus 3 amigos: lo que me está pasando no lo entiendo, pero hay algo que te va a dar testimonio de tu integridad. Y óiganme, nunca será la gente. Lo único que te da testimonio de tu integridad es tu conciencia. Es lo único que te deja dormir tranquilo, te deja acostarte en paz, y en paz duermes, porque tu integridad le da testimonio a tu conciencia de que has actuado bien, apegado a la integridad que Dios aprueba. Así que Job, en su lecho, dice: déjeme explicarle algo. Mientras que tenga alma aquí y mientras que tenga aliento de Dios en mi nariz, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. El original dice que yo apruebe o acepte o reconozca, es la palabra. Que yo reconozca lo que ustedes están diciendo, porque tengo una conciencia y tengo una integridad. Y la integridad que tengo le da testimonio a mi conciencia de que nada malo yo he hecho. Así que contra lo que ustedes dicen de mí, contra lo que ustedes piensan de mí, yo voy a continuar reteniendo, y entiendas esta parte, reteniendo mi suma y sistema de valores y principios en la vida, aun contra la opinión de la gente, aun contra el ataque de la gente, o contra la conveniencia de mi propia vida. ¿O no es más fácil para nosotros acomodarnos a un sistema y hacer las paces con ellos y por lo menos estar en paz, digo, de alguna manera? Es más fácil. Pero hay una cosa que se llama integridad. Y esa integridad no me permite estar en paz con gente que su sistema de valores es diferente al mío. Y yo digo, necesitamos una generación que puedan tener la determinación, la decisión y el coraje de ver un ejemplo en un hombre, de salir de los ejemplos de la Biblia que son grandes y son buenos, pero por alguna razón de gracia Dios no permitió tener a alguien de testimonio en cuanto a la integridad, para decirle a esta generación que sí es posible vivir en integridad en este tiempo, que sí es posible caminar en integridad en los años de vida, y que sí es posible dejar un legado de integridad, aun cuando pareciera que esta palabra integridad sucumbió ante los intereses de las grandes transnacionales religiosas. Pues aún tenemos un hombre íntegro. Y si hay algo que reconocer en esta noche, en esta gran celebración, es la integridad de este hombre de Dios. Podríamos darle un regalo hoy, pero hoy tenemos que reconocer públicamente y darle gracias públicamente a Él por el regalo que nos ha dado a nosotros. 70 años de integridad es el mayor regalo que hemos recibido. Y conforme a esto,
Dios nunca pasa por alto la integridad. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará, y en esta ocasión tampoco lo hizo. En esta ocasión Dios vio la integridad de un hombre en la tierra y dijo estas palabras. Cuando se enojó contra estos amigos, dijo a estos amigos: ustedes, para que yo no me encienda en ira contra ustedes, y eso es una cosa delicada. Usted puede meterse con cualquier hombre que tenga aviones, con cualquier hombre que tenga grandes congregaciones, que sea mediáticamente famoso, pero no se le ocurra meterse con uno que tenga integridad. Porque cualquiera de estos grandes sin integridad, el cielo deja eso en la tierra. Pero cuando alguien se mete con un hombre con integridad, Dios va a aparecer. Y Dios va a hacer valer su integridad. Y Dios va a decirle a esta gente que hasta que no regresen y pidan perdón y este hombre íntegro ore por ellos, muchas de las cosas que tal vez había para ellos están retenidas y seguirán retenidas. Y esas retenciones pueden ser generacionales. Esto es serio, lo de la integridad. Dios le dice: vayan y cuando mi siervo Job ore por ustedes, la ira y lo que yo siento hacia ustedes se va a ir. Pero eso no va a ocurrir hasta que él no ore por ustedes. La integridad siempre ala la justicia del cielo a la tierra. Y tiene que pasar. O bien sea porque estos hombres que no les importó atacar al íntegro se arrepienten, o bien sea porque entienden que su avance en su carrera de vida en la tierra depende de que este hombre ore por ellos. Se llama interés. Yo no estoy tan convencido de que estos tres tuvieron revelación de la integridad de Job, pero se dieron cuenta de que no saldrían ilesos si no se arrepentían delante de Job. Así que por una u otra, papá, prepárese, porque aquí va a haber un desfile de gente un día pidiendo perdón y pidiendo que el íntegro ore por ellos. Usted dirá: ¿eso va a pasar o no? Va a pasar. Pero hay otra cosa que Dios siempre hace con el íntegro, especialmente con aquel que renuncia, porque esto era ilegal y esto era injusto. Que este hombre de Dios perdiera todo lo que había perdido era absolutamente injusto. Así que dentro de la justicia de Dios con respecto a la integridad, Dios nunca pasa por alto nada de lo que usted rechace o nada de lo que usted deje atrás por causa de su integridad con Dios y con su llamado. Y este hombre recibió el doble de lo que injustamente había perdido en la vida. Y yo digo ahora en el nombre de Jesús que este hombre de Dios íntegro que tenemos aquí, con 70 años cumpliéndolos hoy, va a recibir más del doble de lo que ha dejado atrás durante 70 años en los próximos años de su vida, porque es una deuda que el cielo tiene con él. No es algo que él tal vez no se merezca o se tenga que ganar. Es una deuda que ya el cielo tiene con este hombre de Dios. Y yo le digo algo: vine aquí hoy a decirles a ustedes que la deuda que el cielo tiene por causa de esta integridad con este hombre de Dios va a ser pagada en esta década de los 70 a los 80. Y nunca antes nadie vio lo que va a pasar en la vida de este hombre en esta próxima década que comienza hoy. Oh, Padre Santo. Yo hoy orando ahí en mi cuarto, porque no tenía ni un mensaje
pero estaba consciente y decía algo: Señor, por alguna razón, en los momentos más difíciles de mi vida, como el que estoy pasando ahora, que no es nada fácil, tú siempre me has puesto al lado de mi papá. En aquella ocasión él fue, en esta ocasión yo vine sin saberlo. Por alguna razón. Y daba gracias a Dios con lágrimas. Y Dios me dijo: cuando él antes quería algo, pasaba tiempo pidiéndomelo. Pero vienen días cuando que solo lo desee su corazón, sin siquiera pedirlo, me decía el Espíritu Santo. Solo que él lo desee y yo atenderé de inmediato. Padre Santo. Y yo quiero que se ponga de pie en esta noche. Porque cuando mi hermano el apóstol Hugo pasó acá, dijo algo que yo oí en la tarde. Dios me decía en la tarde: algunos de sus hijos serán hombres notables en todo este planeta. Sus labores y trabajos serán grandes para mi reino y mi voluntad. Pero nunca olvidaré de qué vástagos salieron ellos. Me decía el Espíritu Santo en la tarde: él va a ser la voz más influyente de Latinoamérica. Tal vez no sé si deba decir esto, pero lo oí del Espíritu Santo. Me decía: él estará detrás de las más grandes soluciones que Latinoamérica ha recibido. Su consejo y su voz estarán detrás de eso. Tal vez usted no entienda, yo tampoco entiendo mucho, pero soy sincero al decírselo hoy. Hay un propósito sobre este ministerio más grande de lo que usted imagina. Hay un propósito más alto que usted ni se imagina. Y lo que hemos estado pasando por años es preparación. Solo preparación. Y estamos a punto de llegar ahí. Estamos cerca de empezar un tiempo totalmente diferente. Y que no solamente va a afectar a la iglesia. Porque ¿sabe qué? La iglesia siempre aparece como la cabeza de los montes. La iglesia no va a seguir escondida en un rincón. La iglesia va a pasar enfrente de el liderazgo necesario para la sociedad en los próximos años. Si usted tal vez no entienda lo que hoy le digo, pero esto no es la decisión de un hombre, es el mover del Espíritu Santo. Así que 70 años es la terminación de un tiempo y el comienzo de otro. El comienzo de otro tiempo que no tenemos ni idea, pero que llegó. Así que solamente me resta decirle que Dios le dio el doble a este hombre. Le dio el doble de todo, incluyendo su reputación y su respetabilidad. ¿Se acuerda al principio? Dice que cuando Job llegaba, la gente
le bajaba la cabeza y le hacía una venia. Después de esto, él recibió el doble de eso: respetabilidad, dignidad, que trajo la integridad. Papá, que le puedo decir, 70 años. Es un honor para mí estar aquí en su cumpleaños número 70. Y es emocionante lo que viene. Y usted lo va a ver con fuerza, vigor y salud. Podemos orar por nuestro papá. Venga, mi papá bello. Orar por salud. Orar para que este hombre de Dios permanezca de la misma manera que ha llegado hasta aquí, íntegro. Si Satanás y las circunstancias no pudieron quebrar su integridad en 70 años, pienso que se les acabó el tiempo. Este es un hombre que hoy día, me atrevo a decirlo con toda humildad, es un orgullo para el cielo. No hay muchos como él, sabe, sobre esta tierra. Y nosotros tenemos a uno de ellos. Tal vez no sea el único, pero tenemos uno. Y tenemos que vivir agradecidos todos los días por eso. Orando por él, velando por él, cuidándolo en todos los aspectos.